Imagina perder todo lo que te pertenecía por derecho desde antes de nacer. Así vivió Esaú, el primogénito rechazado que nació primero, pero perdió todo. Un hombre marcado desde el vientre de su madre por una rivalidad que no eligió. Pero lo que Esaú no sabía es que sus propias decisiones impulsivas lo llevarían a una pérdida tan devastadora que ni todo el llanto del mundo podría recuperar lo perdido. Que la traición más dolorosa vendría de las manos del hermano que compartió su primer aliento. Como un cazador valiente terminaría sollozando desesperadamente ante su padre ciego. Como el hijo favorito de Isaac perdería todo en un instante de hambre incontrolable. Cómo la amargura de 20 años se transformaría en el abrazo más conmovedor de las Escrituras. Hoy conocerás la historia completa de Esaú, el hombre que vendió su futuro por un plato de comida, que fue engañado brutalmente por quien más confiaba, y que después enseñaría al mundo el verdadero significado del perdón. Isaac y Rebeca enfrentaron 20 años de esterilidad antes de concebir, pero lo que crecía en el vientre de Rebeca no era paz, sino guerra. Dos criaturas luchaban con violencia tan intensa que ella sintió que moriría. Desesperada, consultó al Señor y la respuesta la estremeció. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquellas palabras contradecían todas las leyes de herencia conocidas. El mayor servirá al menor, una profecía que marcaría el destino de sus hijos antes de respirar. Cuando llegó el parto, salió el primero completamente velludo y rojizo. Lo llamaron Esaú. Pero inmediatamente después salió su hermano agarrando con fuerza el talón de Esaú. Jacob no soltaba a su hermano como si desde ese primer momento intentara detenerlo, suplantarlo. Los gemelos crecieron completamente diferentes. Esaú se convirtió en un cazador hábil del campo. Isaac lo amaba profundamente y comía de su caza. Jacob era tranquilo, habitaba en tiendas, y Rebeca lo amaba a él, recordando la profecía. El mayor servirá al menor. Así crecieron en un hogar dividido. Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob, y entre ellos una rivalidad silenciosa crecía como planta venenosa. Esaú se convirtió en un hombre robusto, reconocido por su destreza, y sobre todo, era el primogénito. Eso significaba la doble porción de herencia, el liderazgo familiar, la bendición paterna, el linaje de la promesa divina. La primogenitura no era solo riqueza material, era algo sagrado que conectaba con el pacto de Dios. Pero Esaú vivía para el momento presente, no para el futuro, y Jacob observaba con envidia y cálculo frío. Un día fatídico, Esaú regresó del campo completamente agotado. Había pasado horas bajo el sol sin éxito. Su cuerpo temblaba de debilidad, su garganta ardía, su estómago rugía con intensidad desesperante. Se sentía al borde del colapso. Entonces percibió el aroma. Jacob cocinaba un guisado de lentejas rojas. El hambre de Esaú se transformó en necesidad urgente e incontrolable. Su mente nublada solo podía concentrarse en ese plato humeante. Jacob, por favor, dame de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado, suplicó con voz débil. Jacob levantó la vista con frialdad calculadora. Este era el momento que había esperado. Véndeme en este día tu primogenitura. Esaú debió detenerse, debió reflexionar, debió recordar que la primogenitura era el derecho más sagrado que poseía, pero el hambre nublaba su juicio completamente. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En su mente agotada, el futuro no existía, solo el presente doloroso. La primogenitura era abstracta, lejana,
Pero el guiso era real, inmediato. «Júramelo en este día», insistió Jacob, y Esaú juró. Con ligereza aterradora entregó su primogenitura. Jacob le dio pan y del guisado. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Las Escrituras registran con brevedad dolorosa: así menospreció Esaú la primogenitura. No la vendió porque fuera malvado, la menospreció porque vivía para el momento presente, porque carecía de capacidad para valorar lo eterno por encima de lo temporal. En un instante de hambre, Esaú vendió su futuro completo por un plato que satisfaría su estómago por unas horas. Pero lo que Esaú no sabía era que aquella decisión impulsiva sería solo el principio de una pérdida mucho más devastadora que estaba por venir. Los años pasaron. Esaú continuó cazando, viviendo como siempre. Quizás intentaba olvidar aquel juramento hecho en momento de debilidad. Después de todo, seguía siendo el primogénito a ojos de todos. La bendición paterna, el momento donde el padre transmitía la herencia espiritual, aún no había sido pronunciada. Pero Jacob no había olvidado, y Rebeca tampoco. Ella recordaba la profecía: el mayor servirá al menor, y estaba dispuesta a cualquier cosa para cumplirla. Isaac había envejecido, la ceguera lo atrapaba como prisión oscura. Sintiendo que la muerte se acercaba, llamó a Esaú: «Hijo mío, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado sabroso y tráemelo para que coma, para que mi alma te bendiga antes que yo muera». El corazón de Esaú se llenó de emoción profunda. Finalmente había llegado el momento más importante de su vida. La bendición paterna era irrevocable. Una vez pronunciada, nada podría quitarle ese derecho, ni siquiera el trato impulsivo con Jacob. Esaú salió al campo con anticipación en el corazón. Cazaría el mejor animal, prepararía el guisado más delicioso, recibiría la bendición que le pertenecía. Todo estaría bien. Pero Rebeca había escuchado la conversación, y su mente comenzó a tejer un plan terrible. «Jacob, hijo mío», llamó con urgencia. Le contó lo que había oído. «Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos. Haré un guisado para tu padre como a él le gusta. Y tú lo llevarás, para que te bendiga antes de su muerte». Jacob sintió deseo ardiente y miedo paralizante. Pero había un problema. Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob no temía la maldad del engaño, sino el riesgo de ser descubierto. Rebeca respondió con palabras que revelan hasta dónde estaba dispuesta a llegar. «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz». Rebeca preparó el guisado exactamente como Isaac lo amaba. Tomó la ropa más preciada de Esaú y se la puso a Jacob. Luego cubrió con pieles de cabrito las manos y el cuello de Jacob. Cada detalle fue meticulosamente preparado. Con el corazón latiendo violentamente, Jacob se acercó a la tienda de su padre. «Padre mío». «Heme aquí. ¿Quién eres tú, hijo mío?» Y Jacob mintió. «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac se sorprendió. «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Porque Jehová, tu Dios, hizo que se encontrase delante de mí». Usó el nombre de Dios para respaldar su engaño. La blasfemia se sumaba a la traición. Pero Isaac detectaba algo extraño. «Acércate para que te palpe, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó conteniendo la respiración. Los dedos ancianos de Isaac tocaron las manos cubiertas con piel de cabrito. La textura era correcta. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú.
murmuró Isaac con confusión. Volvió a preguntar, ¿eres tú mi hijo Esaú? Yo soy, mintió Jacob directamente a los ojos ciegos de su padre. Isaac comió del guisado y bebió del vino. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob lo besó. Isaac olió el aroma de las vestiduras de Esaú, y su corazón se llenó de paz. Ya no había dudas. Entonces Isaac pronunció la bendición irrevocable. Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de vino. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Cada palabra forjaba el futuro, prosperidad material, autoridad sobre naciones, dominio sobre hermanos. La bendición había sido pronunciada y no podía ser retirada. Jacob salió con corazón triunfante, pero no había tiempo para celebrar, porque en ese preciso momento Esaú regresaba del campo. Esaú había cazado magníficamente. Preparó el guisado con cuidado especial, el corazón rebosando de alegría. Entró confiado. Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Isaac se sobresaltó. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Isaac comenzó a temblar incontrolablemente. Un temblor violento sacudió su cuerpo anciano. La verdad lo golpeó como rayo. Había sido engañado. ¿Quién, pues, es el que vino aquí, que trajo casa y me dio a comer antes que tú vinieses? Yo lo bendije, y será bendito. Esaú escuchó y el mundo se derrumbó. Jacob. Tenía que haber sido Jacob. Su hermano lo había traicionado de la manera más cruel imaginable. Las Escrituras describen lo que sucedió con palabras que rompen el corazón. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un grito muy grande y muy amargo. No fue llanto silencioso, fue un alarido desgarrador que debió escucharse por todo el campamento, el sonido de un alma completamente destrozada, de un futuro robado, de una traición incomprensible. «Bendíceme también a mí, Padre mío», suplicó entre sollozos incontrolables. Isaac respondió con angustia, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Esaú comprendió la magnitud completa de lo perdido. Primero la primogenitura vendida por hambre, ahora la bendición robada mientras cazaba para honrar a su padre. Jacob lo había despojado de todo. «¿No has guardado bendición para mí?», rogó desesperado. «He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?». No había nada más que dar. La bendición era irrevocable. Esaú lo había perdido todo. «¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío». Y entonces, alzó Esaú su voz y lloró. Un hombre fuerte, un cazador valiente, lloraba como niño ante su padre ciego. Las lágrimas corrían sin control. Todo el dolor, toda la injusticia, toda la traición salían en ese llanto amargo e inconsolable. Isaac le dio una bendición menor. Viviría de su espada, serviría a su hermano, pero algún día se liberaría. Era algo, pero no era nada comparado con lo perdido. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Ahora continuemos con lo que sucedió después de este momento devastador
Esaú salió con el alma destrozada y el corazón lleno de amargura que se transformó en odio puro y deseo de venganza. Aborrecía a Jacob con intensidad consumidora. La traición era demasiado grande, demasiado dolorosa, y en su corazón herido comenzó a planear. Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. No era amenaza vacía, era promesa hecha en el fuego de la traición. Esperaría hasta que Isaac muriera, pero después cobraría venganza. La sangre de Jacob lavaría la ofensa. Las palabras llegaron a oídos de Rebeca. La madre que orquestó el engaño ahora enfrentaba las consecuencias. Llamó a Jacob urgentemente. Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se calme. Algunos días, dijo Rebeca. Pero pasarían 20 años completos antes de que los hermanos volvieran a verse. 20 años de exilio para Jacob, 20 años de amargura para Esaú. Jacob huyó esa noche, llevando la bendición pero también la culpa y el miedo. Esaú se quedó con el corazón lleno de resentimiento, esperando el momento de cobrar la deuda de sangre. La familia había sido destrozada. Los gemelos que lucharon en el vientre ahora eran enemigos mortales separados por un océano de traición. Pero lo que ninguno podía imaginar era que aquellos 20 años transformarían a ambos de maneras inesperadas, y que cuando finalmente se reencontraran, sucedería algo que nadie esperaba. Los años pasaron lentos como piedras sobre el corazón de Esaú. Mientras Jacob huía hacia Harán, Esaú permanecía en Canaán, construyendo su vida sobre los escombros de sus sueños rotos. El resentimiento se había asentado en su alma como veneno que coloreaba cada pensamiento. Se casó con mujeres de la tierra, decisiones que causaron amargura a Isaac y Rebeca. Quizás Esaú buscaba rebelarse contra los padres que habían facilitado su despojo. Con el tiempo, se mudó hacia el sur, estableciéndose en la región de Seir, también conocida como Edom. Allí construyó su propio linaje, se convirtió en líder poderoso. Tuvo hijos, ganado abundante, siervos que lo respetaban. Pero la prosperidad nunca llenó el vacío que Jacob había dejado. Cada vez que miraba a sus hijos, recordaba la bendición robada. La traición no envejecía, permanecía fresca como el primer día. Durante 20 años, Esaú vivió con una pregunta martillando su mente. Si Jacob regresaba algún día, ¿cumpliría la promesa de venganza? ¿Derramaría la sangre de su hermano gemelo? La respuesta oscilaba entre el fuego del odio y el cansancio de cargar tanto resentimiento. Mientras tanto, en Harán, Jacob también enfrentaba pruebas. El engañador fue engañado por Labán una y otra vez. Trabajó 7 años por Raquel, solo para descubrir que Labán lo había engañado dándole a Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años más. Fue manipulado, explotado, sometido a las mismas tácticas que usó contra Esaú. Quizás en noches solitarias, Jacob reflexionaba sobre la justicia de su sufrimiento. Había sembrado traición y cosechaba traición, pero también prosperó. Dios multiplicó sus rebaños milagrosamente. Tuvo 11 hijos y una hija. Acumuló riqueza considerable, pero seguía siendo exiliado, fugitivo, que no podía regresar por miedo al hermano que juró matarlo. Después de 20 años, Dios habló a Jacob. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. El corazón de Jacob se llenó de anhelo y terror paralizante. Regresar significaba enfrentar a Esaú, pero no podía desobedecer a Dios. Así que reunió a sus esposas, hijos, ganado y posesiones, y comenzó el largo viaje.
Con cada kilómetro el miedo crecía como tormenta oscura. Entonces envió mensajeros adelante hacia Seir con instrucciones reveladoras de su terror. Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Jacob se llamaba siervo, y llamaba a Esaú señor, reconociendo la inversión de la bendición robada. Mencionaba su riqueza para mostrar que no regresaba a despojar más. Todo era intento desesperado de apaciguar la ira que asumía seguía ardiendo. Los mensajeros regresaron con palabras que helaron su sangre. Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. 400 hombres. No era comitiva familiar, era un ejército. Esaú venía preparado para guerra, para venganza esperada durante 20 años. Las Escrituras describen: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. No era simplemente miedo, era angustia absoluta. Toda su prosperidad podía ser destruida. Peor aún, sus esposas e hijos inocentes estaban en peligro por sus pecados pasados. En desesperación, Jacob oró por primera vez con verdadera humildad. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Era oración llena de terror genuino. Jacob reconocía que merecía castigo, pero rogaba misericordia para sus familias inocentes. Después de orar, Jacob comenzó a planear. Dividió su campamento en 2 grupos. Su razonamiento era desesperado. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Al menos la mitad de su familia podría huir mientras la otra era masacrada. Pero Jacob sabía que necesitaba algo más. Seleccionó un presente extraordinario de sus rebaños: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. No era simple regalo. Era fortuna en ganado que demostraba su prosperidad y disposición a pagar cualquier precio por paz. Cada animal era ruego silencioso. «Por favor, hermano, no me mates». Y con inteligencia calculadora, dividió los animales en 5 manadas separadas con instrucciones específicas. Cuando Esaú encontrara cada manada, los siervos debían responder: «De tu siervo Jacob, que envía presente a mi señor Esaú». Jacob esperaba que el impacto acumulativo de tantos regalos pudiera apaciguar la ira. Cada manada era súplica renovada de que venía en paz. Aquella noche, después de enviar los regalos, hizo pasar a sus esposas, siervas, hijos y posesiones al otro lado del vado del Jaboc. Hizo todo lo posible por protegerlos antes del encuentro fatal, y allí, completamente solo en la oscuridad, Jacob pasó la noche más transformadora de su vida. Un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer, dislocándole la cadera, pero también bendiciéndolo y cambiándole el nombre a Israel. Jacob había luchado con Dios y prevalecido, pero salió cojeando, marcado para siempre, transformado fundamentalmente. Al amanecer, quebrantado físicamente pero renovado espiritualmente, Jacob levantó sus ojos. Y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Esaú venía hacia él con sus 400 hombres. Este era el momento. Después de 20 años de separación, miedo y culpa, los hermanos finalmente se encontrarían cara a cara. Jacob cojeaba por su lucha con Dios, vulnerable, herido. Esaú venía con ejército fuerte preparado, con todo el poder de su lado. Con urgencia, Jacob organizó estratégicamente a sus hijos.
Colocó a las siervas con sus hijos al frente, luego a Lea con los suyos, y finalmente a Raquel con José en la retaguardia. Si Esaú atacaba, tendría que pasar por los menos amados antes de llegar a los más preciados. Era decisión cruel, pero práctica, nacida del terror absoluto. Entonces Jacob hizo algo extraordinario. Él mismo se adelantó, pasando delante de todos. Si habría violencia, él sería el primero en recibirla. El cobarde que huyó 20 años atrás ahora enfrentaba las consecuencias, colocando su cuerpo como escudo. Mientras avanzaba hacia Esaú, Jacob se inclinó a tierra 7 veces. Cada inclinación era humillación total, reverencia reservada para reyes. Jacob, quien robó la bendición que lo hacía Señor, ahora se postraba como el más bajo de los siervos. 7 veces se inclinó hasta el polvo. 7 veces reconoció que Esaú era superior. 7 veces renunció simbólicamente a todo lo robado. Con cada reverencia se acercaba más, sin saber si el siguiente paso sería su último. Los 400 hombres observaban en silencio. La familia de Jacob contenía la respiración aterrorizada. El mundo parecía detenerse, esperando ver qué haría Esaú cuando finalmente tuviera frente a él al hermano traidor. Jacob levantó la vista desde su 7ª reverencia. Esaú estaba a pocos metros. 20 años habían pasado, pero Jacob aún reconocía aquellos ojos, aquel rostro velludo, aquel hermano gemelo. ¿Qué veía Esaú? Al traidor que destruyó su vida, al ladrón que robó su primogenitura y bendición, al hermano que lo obligó a vivir 20 años con corazón partido. El rostro de Esaú era inescrutable. Sus hombres esperaban órdenes. La mano de Esaú podía dar la señal de ataque en cualquier momento. Jacob cerró los ojos, esperando sentir la espada atravesando su cuerpo. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Ni Jacob, ni los 400 hombres, ni las esposas aterrorizadas. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo y revelaría una transformación en el corazón de Esaú, que 20 años de silencio habían forjado en secreto. Esaú miró a su hermano inclinado en el polvo. 20 años de separación se evaporaron en un instante. Allí estaba Jacob, el hermano gemelo con quien compartió el vientre materno, el hermano que lo había despojado de todo. Jacob permanecía postrado, vulnerable, esperando el golpe fatal. Su cuerpo temblaba del dolor en su cadera y del miedo. Estaba completamente a merced de Esaú. Los 400 hombres podían masacrarlo si Esaú daba la orden. Este era el momento de venganza prometida. Pero algo había sucedido en el corazón de Esaú durante aquellos 20 años. El tiempo había hecho su trabajo silencioso. La prosperidad había suavizado la amargura. Esaú había construido su propia vida, su propia identidad, su propio legado. Ya no era simplemente el hermano despojado. La bendición robada ya no definía toda su existencia. Quizás había comprendido que cargar el peso del resentimiento era su propia prisión, que vengarse no restauraría lo perdido, que la sangre no devolvería la primogenitura ni cambiaría el pasado. O quizás era algo más profundo. Quizás, en su corazón, a pesar de todo, Esaú todavía amaba a su hermano gemelo. Quizás el vínculo formado en el vientre de Rebeca era más fuerte que cualquier traición. Las Escrituras describen lo que sucedió con belleza devastadora, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Esaú corrió, no caminó con dignidad ofendida, no mantuvo distancia, corrió como padre que ve regresar al hijo pródigo, como hermano que había esperado 20 años para este momento, como hombre que comprendía que la reconciliación era más valiosa que la venganza. Se echó sobre el cuello de Jacob, lo abrazó con fuerza que contenía 2 décadas de emociones reprimidas.
Lo besó como solo un hermano puede besar a otro del cual ha estado separado demasiado tiempo, y entonces ambos lloraron. Fue torrente incontenible de lágrimas que lavaban 20 años de dolor, culpa, miedo, resentimiento. Jacob lloraba de alivio ante el perdón imposible que no merecía. Esaú lloraba liberando la amargura que había cargado como piedra en su pecho. Lloraban por el tiempo perdido, por la familia destrozada, por el dolor mutuo. Los 400 hombres observaban conmovidos. Las esposas e hijos de Jacob miraban con lágrimas de gratitud. Nadie se movía. El momento era demasiado sagrado para interrumpirlo. Este era el segundo clímax de la historia. El primer clímax fue el llanto amargo al perder la bendición. Este segundo clímax era el llanto redentor de la reconciliación. El círculo se cerraba, no con sangre, sino con lágrimas de perdón. Finalmente, Esaú se separó y alzó sus ojos. Por primera vez miró a la familia de Jacob. ¿Quiénes son estos que están contigo? Son los niños que Dios ha dado a tu siervo, respondió Jacob con voz quebrada. Las siervas se acercaron con sus hijos y se inclinaron. Después Lea con los suyos. Finalmente José y Raquel. Toda la familia reconocía la dignidad de Esaú, mostrándole el respeto que Jacob debió darle desde el principio. Esaú observó a los niños con afecto. Estos eran sus sobrinos, su propia sangre. La siguiente generación no tenía culpa de los pecados de sus padres. ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?, preguntó Esaú, refiriéndose a las 5 manadas de animales. El hallar gracia en los ojos de mi señor, respondió Jacob con absoluta sinceridad. Era regalo de apaciguamiento, pero también algo más profundo. Era decir, reconozco que te despojé. Este regalo no compensa lo perdido, pero es todo lo que tengo para demostrar mi arrepentimiento. Pero Esaú, con generosidad que revelaba cuán completamente había perdonado, respondió, «Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hermano mío, no traidor, no enemigo, hermano». Esaú restauraba la relación con esas palabras y rechazaba los regalos porque había prosperado por sí mismo. No necesitaba compensación. El perdón que ofrecía era libre, sin precio, sin condiciones. Pero Jacob insistió desesperadamente. «No, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido». Ver a Esaú sonriendo, abrazándolo, perdonándolo cuando merecía muerte, era como ver el rostro de Dios mismo. Era gracia incomprensible, misericordia inmerecida. Esaú, sin saberlo, le mostraba a Jacob cómo es el corazón perdonador de Dios. «Toma mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío». Finalmente, Esaú aceptó el presente, no porque lo necesitara, sino porque comprendía que Jacob necesitaba dar ese regalo como parte de su sanidad emocional. Esaú, con corazón rebosante de alegría, propuso, «Anda, vamos, yo iré delante de ti». Quería que viajaran juntos. Quería recuperar el tiempo perdido, reconstruir la relación fraternal que la traición había destrozado. Pero Jacob respondió con cautela, «Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas con crías, y si las fatigan, en un día morirán. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco hasta que llegue a mi señor en Seir». Los niños no podían mantener el ritmo. Los animales con crías necesitaban moverse lentamente. Y Jacob necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para asimilar el perdón recibido. La reconciliación había ocurrido, pero reconstruir una relación después de 20 años requería paciencia. Esaú ofreció,
«Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo». Pero Jacob declinó. «¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor». Así que Esaú regresó aquel día a Seir, y Jacob viajó hacia el norte, estableciéndose en Siquem y luego en Betel. Los hermanos no vivieron juntos después del reencuentro. Sus vidas tomaron caminos diferentes. Esaú fundó la nación de Edom. Jacob permaneció en Canaán, y de él descendería Israel. 2 pueblos, 2 destinos, 2 caminos. Pero la enemistad había terminado. El perdón había sido otorgado y recibido. Y años más tarde, cuando Isaac murió a los 180 años, las Escrituras registran algo hermoso. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos, juntos. Los hermanos que lucharon en el vientre, separados por traición, enemigos durante 20 años, finalmente reunidos para honrar a su padre, unidos en el duelo, reconciliados en el amor fraternal. La restauración estaba completa. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que las decisiones impulsivas tienen consecuencias eternas que ningún llanto puede deshacer, que la traición de quienes amamos deja heridas profundas que solo el tiempo y la gracia divina pueden sanar, y que el perdón radical que abraza al enemigo refleja el corazón mismo de Dios hacia nosotros. Esaú nos muestra la tragedia de despreciar lo sagrado por lo inmediato. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, intercambiando futuro eterno por satisfacción temporal. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Sacrificamos relaciones duraderas por placeres momentáneos, abandonamos principios eternos por ganancias pasajeras. Y como Esaú, descubrimos demasiado tarde que no hay llanto suficiente para recuperar lo que impulsivamente desechamos. La carta a los hebreos lo usa como advertencia. No sea que haya algún profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay decisiones con consecuencias irreversibles. Momentos donde nuestras elecciones cierran puertas que nunca podrán volver a abrirse. Pero la lección más poderosa es el perdón heroico que abraza al traidor. Después de 20 años de tener derecho a vengarse, después de acumular ejército y poder para ejecutar justicia, Esaú eligió perdón. Corrió hacia Jacob, lo abrazó, lloró con él, lo restauró como hermano. Este perdón no niega la gravedad del daño. No minimiza la traición, pero elige reconciliación por encima de venganza, restauración por encima de retribución, amor por encima de odio. Esaú nos muestra que el perdón verdadero no es debilidad, sino la fuerza más grande. Que soltar el resentimiento no significa que el otro no hizo daño. Significa que elegimos no seguir cargando ese veneno. Que abrazar a quien nos traicionó no es ignorancia, es valentía radical que refleja el corazón de Dios. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de Esaú, el hombre que perdió todo por impulsividad, pero ganó la eternidad a través del perdón. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato que nos revela tanto sobre las consecuencias de nuestras decisiones como sobre la belleza transformadora de la reconciliación. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe en medio de las pruebas. Comparte este video con alguien que necesite comprender el poder del perdón o que esté luchando con las consecuencias de decisiones impulsivas. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que edifica tu vida espiritual. Déjame en los comentarios, ¿qué aspecto de la historia de Esaú te impactó más profundamente? ¿Fue su pérdida devastadora, su llanto amargo o su abrazo perdonador?
Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escuchar sobre la gracia que restaura incluso lo que parecía irrecuperablemente perdido. Hasta pronto, y que Dios te bendiga grandemente con la sabiduría para valorar lo eterno y el coraje para perdonar lo imperdonable.